Muchas y grandes bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Hoy en esta oportunidad seguiremos platicando sobre los dones del Espíritu. Uno de los dones más cotizados por los cristianos es el don de hacer milagros. Todos queremos hacer milagros, hermano. Uno de mis deseos más grandes, se los voy a platicar, es llegar a ser, hermano, milagros tan portentosos, porque el Señor dijo, aún mayores milagros de los que yo hice, ustedes van a hacer. Y recordemos que el apóstol Juan dice en el evangelio suyo, el Señor Jesús hizo tantos milagros que si se escribieran, el mundo no soportaría el peso de esos libros, porque el Señor Jesús ha hecho infinidad de milagros, transcediendo las épocas, los tiempos y las edades y las personas. Hermano, el Señor Jesús sigue haciendo milagros. El Señor Jesús sigue haciendo milagros. ¿Sabes cómo? Por nosotros, sus siervos, y por todo aquel que desea operar este maravilloso don. Hermanos, el don de hacer milagros conlleva el poder del Señor. En la palabra dice el poder de hacer milagros, el hacer milagros. El milagros no se dice milagros, sino se escribe el dunamis. Y dunamis es la palabra que explica un poder sobrenatural, un poder que trasciende lo tangible y lo visible, el espacio y tiempo, hermano. Es un poder que va más allá del conocimiento humano. Es un poder que hace, hermano, que de la nada surjan cosas. Ese es el poder de hacer milagros. Ese es el dunamis del Señor. Uno de otros videos les platicaré sobre ese maravilloso poder del dunamis, porque ese dunamis se parte en 8 partes más. Está el poder Kratos, está el poder Arkai, está el poder Endumamo, está el poder Domino o Dunino, creo. Y así sucesivamente hay 8 poderes que el Señor refleja en su dunamis. Pero bueno, la intención es hablar sobre el don. El don opera en los 5 ministerios del Señor, hermanos. El Señor fue maestro y pastor, y Él hizo muchos milagros y en sus infinidades, hermano. En los apóstoles, tanto como Pablo y Juan, y como Pedro, hicieron milagros también. Y también el evangelista Felipe, hermano, decía que iba a una ciudad y hacía milagros y predicaba la palabra, porque dice en la palabra de Dios que estas obras seguirán a los que creen. Hermano, si tú eres evangelista, los milagros te van a seguir. Y tú tienes el poder del Espíritu Santo, el dunamis de Dios, para poder ejercer ese don de hacer milagros. Porque cuando el Espíritu Santo te ha dado un don, bueno, el Señor Jesucristo te dio el don, ¿verdad? Que son los 5 ministerios. El poder del Espíritu Santo opera en permanencia en ellos. Es como si el Espíritu Santo reconociera la necesidad real que el ministro tiene de hacer milagros. Y es como que él mismo dijera, los ministros necesitan automáticamente este poder. Lamentablemente no todos lo usan, no todos tienen ese conocimiento del poder de Dios. Y recordemos, el poder de Dios no es un poder que llega así como Sansón, que llegaba y hacía obras extraordinarias y después se iba. No, es un poder que se quedó permanente, porque si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el poder de Dios también está dentro de nosotros. Y por lo tanto, no es un poder que se ejerza así, ¡pum!, de golpe.
porque no explotaríamos, hermanos. Y es un poder que va creciendo, hermano. Por eso es que dice que el poder de Dios se perfeccionará en nuestras debilidades. Es por eso que ese poder, ese dunamis, se ejercita, hermano, mientras va aumentando tanto el deseo, el amor y muchas cosas más, ¿verdad? Que el siervo de Dios tiene que tener. Pero las personas comunes y corrientes, perdón, por corrientes, ¿verdad? Sino el cristiano, sencillo, ¿verdad? Humilde, ¿verdad? Hablando en sentido espiritual, que tal vez no tiene, ¿verdad? Un ministerio o un don doma, ¿verdad? Dado por el Señor Jesucristo. ¿Puede ejercer también ese don? Sí, hermano, sí puede. Tal vez no permanecer en ese don, pero sí tiene la facultad de ser vínculo de ese poder. Porque el Señor nos dio el poder de hacer riquezas, el poder, ¿verdad?, de su palabra. Y así hay varios escritos en la palabra que hablan sobre el poder de Dios. Entonces, hermano, no solamente el ministro puede, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro pueden hacer los milagros. También el pueblo, la iglesia en general puede hacer milagros. Recordemos que la iglesia intercedió en aquel tiempo cuando el apóstol Pedro fue encarcelado, hermano. Dice que la iglesia se unió para orar, para que liberaran a Pedro, y esa misma noche Pedro fue liberado. La iglesia tiene el poder de Dios, hermano. No crean que la iglesia fue así arrojada, ¿verdad? Que el Señor la desprotegió, ahí está, haz como puedas. No. Si el Señor dejó a su novia aquí, es porque también les dio las herramientas para vivir y defenderse de todo lo malo que hay aquí. También en guerra espiritual, hermano, el poder de Dios intercede por nosotros. El poder de Dios nos capacita, nos arma para poder pelear. Hermanos, este don de hacer milagros va más allá de solo el orar para que muertos resuciten, que para que a una persona que no tenga un brazo, por obra del Espíritu Santo le crezca. Porque es posible, hermano. El Señor puede hacer milagros extraordinarios, hermano. Solo si la persona que va a hacer el milagro lo pueda creer. Si tú puedes, porque dice, conforme a tu fe, no creas más de lo que tú puedes creer, él dice el apóstol Pablo. Entonces, si tú crees que puedes sanar a una persona, bueno, hacer un milagro a una persona, hazlo. Pero si no tienes esa capacidad, vamos a suponer de que una persona te diga, no puedo caminar, sabes que me rompí las vértebras y no puedo caminar. Y tú digas, híjole, no puedo, hermano, ni le hagas. Porque si ya dudases en tu corazón, no va a suceder. Pero si el Espíritu Santo de Dios te toma, aunque dudes, hazlo. Porque el poder del Espíritu Santo es el que te capacita, el que te adiestra, el que te da, porque recordemos que David, hermano, cuando un oso, un león llegaba y le arrebataba una oveja, el Espíritu Santo llegaba sobre él y le daba el poder para matar a ese león y a ese oso. Así el Espíritu Santo te da la capacidad de, aunque tal vez no tengas tú esa capacidad mental de creer, de que una persona le puede crecer un brazo, una persona puede volver a caminar, una persona que no tenga los ojos le puedan salir. Sí, sí se puede. Y no nada más eso corporalmente, también son milagros, hermano, de que tal vez una persona lo van a enjuiciar, lo van a meter a la cárcel de por vida y en un abrir y cerrar de ojos todos los cargos fueron anulados. Se puede, hermano, con el poder de Dios todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Por eso, mis hermanos, este poder, el poder de Dios es maravilloso. También, hermanos, no es que nosotros los cristianos podemos ser alardes de fe y poder ir ahí a la calle y empezar a hacer milagros. No, hermano, hay un orden para todas las cosas. El Señor Jesús se basaba en ese orden. Se basó siempre en el orden del Espíritu Santo. ¿Por qué?
¿Por qué lo digo? Porque, hermanos, recordemos que había un paralítico en la puerta de la iglesia de la Hermosa, ¿verdad? Y cuántas veces el Señor Jesús no pasó por ahí. ¿Por qué no lo sanó el Señor Jesús? Porque el Espíritu Santo no lo permitió. Pero ¿cómo el Espíritu Santo no permitió que un hombre fuera sano? Pues claro, porque ese hombre necesitaba tiempo y para que el primer milagro que el apóstol Pedro hizo fue sanando a ese hombre. Todo tiene una razón, hermano. Y si una persona no ha tenido un milagro aún es porque el Señor está esperando el momento adecuado para darle ese milagro. Tal vez muchos que no pueden tener hijos, tal vez no tienen la posibilidad económica, tal vez por estas circunstancias, ¿verdad? Mucha gente no pudo tener hijos todavía por el COVID, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Podemos hablar y sacar conclusiones, pero solo el Señor sabe por qué permite o no permite ciertas cosas. Hermano, el Señor se basaba en esto, en el orden divino, porque llegó una mujer sirofenicia, creo que se dice, sirofenicia, en, en, en Marcos 7, 24, versículo 30. Bueno, del capítulo 7, versículo 24 al 30. Que le empieza a hablar a la mujer sirofenicia, que le dice que le hicieron un milagro y él dijo, es que no puedo, no se me fue autorizado a hacer milagros o darle el pan a los perrillos, a los perros. O sea, al Señor no le fue autorizado hacerle milagros a los perros. Hermano, eso son unas palabras muy fuertes, porque uno piensa que el Señor le hace milagros aún para todo el mundo, pero no, hermano. El Señor lo hace porque es conmovido a misericordia, pero Él también tiene un parámetro, tiene un orden divino y Él se basa en sus propios parámetros, porque Él no es como nosotros, que nosotros nos brincamos las bardas. Él siempre se basa en su orden y su ley. Pero esta mujer sobrepasó esa ley porque ella dio a entender de que creía en el Señor. Y en el momento de creer, todo es posible. Entonces el Señor la consideró y le dijo, por tu fe, tu milagro ya está hecho. Entonces, hermano, si tú eres una persona que tal vez no eres cristiano y tú tienes el deseo de que Dios te haga un milagro, si crees en el Señor Jesucristo, todo es posible. Todo es posible. Si lo crees y lo aceptas. Y el Señor te va a llevar de la mano hasta que lo conozcas totalmente. Pero no permitas que porque el Señor te haga un milagro, te olvides de Él. No lo hagas. No seas como esos 9 leprosos que el Señor les hizo un milagro, ¿verdad? Y se fueron a vaguear, ¿verdad? Y ninguno de ellos regresó más que uno, ¿verdad? De los 10, que había solo uno, regresó a darle las gracias al Señor. No seas malagradecido. Si Dios te hizo un milagro, no seas malagradecido. Dale las gracias. Porque lo peor que una persona puede hacer es ser malagradecido con Dios. Dios aborrece a los malagradecidos, pero recompensa a los humildes de corazón. Por eso, el Señor se basa en su orden. Una de las palabras que el Señor dijo cuando iba a hacer aquel milagro de Lázaro, de revivirlo, hermanos, fue que llegaron, ¿verdad?, unas personas y le dijeron, Señor, Lázaro, el hombre que tú amas, cayó enfermo, ven para que lo sane. Y el Señor dijo, sí, yo sé que está enfermo, pero esta enfermedad no es de muerte. Y el Señor siguió predicando, haciendo la obra del Espíritu Santo, del Padre, ¿verdad? Y entonces pasaron, creo que 2 días, y luego el Señor les dijo a sus discípulos, nuestro amigo se ha dormido, yo tengo que ir a despertarlo. Y fueron, ¿verdad? Dice que pasó 4 días muerto Lázaro, hermano. 4 días muerto. ¿Ustedes no creen que el Señor no lo pudo haber sanado desde el momento que supo que estaba enfermo? Hermano, Él dijo unas palabras que impactaron mi corazón cuando las leí. Yo no las entendía hasta que el Señor, por su gracia, por su bendita gracia, gracias Señor, gracias, me dio
luz. Y el Señor lo que dijo fue, ¿no tiene 12 horas el día? Y luego dice, el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Y yo me quedé, ¿por qué el Señor dijo eso al momento de ir a sanar a Lázaro, antes de sanar a Lázaro? Porque le estaba dando una cátedra a sus discípulos que dijo que si no tenemos la luz que es Jesucristo, y si el Espíritu Santo no nos gobierna, porque dice que el que anda de día, que quiere decir que tiene el dominio del día sobre de él. Y recordemos que en la palabra, en 2 capítulo 3, versículo 7, dice en el original, no como muchas Biblias lo tienen escrito, sino en el original, hermanos, dice que donde el Señor Espíritu es Señor, allí hay libertad. Hermano, cuando tú permites que el Señor gobierne tu vida, que el Señor sea Señor sobre tu vida, vas a tener la libertad. ¿Y la libertad qué es? La libertad es hacer la obra del Señor por su voluntad, porque ya ni siquiera va a ser tu propia voluntad, sino solamente vas a hacer la voluntad del Padre. Entonces, mis amados hermanos, al final de cuentas, el que anda de luz, el que anda de día está en la luz. El que anda según el orden del Espíritu Santo, recibiendo los parámetros del Espíritu Santo, va a ser el que va a prosperar en su camino. Si el Espíritu Santo le dice, no sanes a esta persona, no la sanes. No le hagas el milagro a esta persona aún, no se lo hagas. Porque si lo haces, vas a estar en tinieblas y vas a estar en el dominio de las tinieblas sobre ti, porque estás haciendo tu propia voluntad. Y el Señor Jesús dijo, yo no vengo a hacer mi propia voluntad, sino yo vine a cumplir la voluntad de mi Padre. Si tú quieres hacer milagros como los que el Señor hizo y aún más, no hagas tu propia voluntad. Haz la voluntad de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre eterno y nuestro Padre Espíritu Santo. Hermanos, en pocas palabras, si no hay un gobierno de luz que nos guía, vamos a tropezar en el gobierno de las tinieblas. Por eso, si tú anhelas este don, ten en cuenta que primeramente te tienes que poner en orden. Tienes que dejar que el Espíritu Santo sea Señor tuyo, que te domine, que haga contigo lo que Él desea, que su voluntad esté sobre ti, para que de esa manera lo reconozcas y todas las obras que el Señor hizo, y aún mayores, los puedas hacer. Anhela este don, porque si todos tuviéramos este don, esta circunstancia del COVID sería pan comido para nosotros. Pero en estos momentos hay que capacitar a la iglesia, hay que enseñarle para que en su momento todos tengamos dones específicos, porque dice el apóstol Pablo, y me da sumo gozo que no les haga falta ningún don, que el Señor se goce porque en su iglesia no nos haga falta ningún don. Bendiciones, amados hermanos, y si tú quieres un milagro en este momento, en el nombre de Jesús, el primer milagro que el Señor puede hacer por ti es el de darte su salvación. Ese es el primer milagro que el Señor hace. Por eso, si tú deseas un milagro para tu vida, recibe al Señor Jesucristo. Recíbelo y vas a ver que los milagros del Señor van a empezar a suscitar en tu vida de manera extraordinaria. De día, de una noche a la madrugada, todo puede cambiar. Por eso, si tú lo crees, el Señor te va a tener tu milagro ya. Si lo crees. Y si no lo crees, el Señor aún así te va a hacer tu milagro. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él te prometió muchas bendiciones, Él los hará, Él lo va a cumplir. En el nombre de Jesús, Padre, te pido que bendigas a aquellas personas que van a entregar su vida a Cristo. Dales ese primer milagro, que el primer milagro sea que tú los perdones, Señor, de todos sus pecados y de todas sus fallas, y que de esa manera les des
ese bendito don, Señor, de recibir a Jesucristo en su corazón y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida del Cordero, para que de esa manera empiecen a vivir vidas extraordinarias, no religiosidad, papito, no secretismos, ni sectarismo, Señor, nada vano, Padre, sino que empiezan a vivir el poder de Dios en sus vidas, Señor, teniendo encuentros angelicales, encuentros contigo, Señor, para que vean que el Evangelio no es mentira, sino que es poder de Dios. Y aquellos, papito lindo, que se apartaron de ti porque no tuvieron la suficiente anhelo y amor para esperarte y no se dejaron gobernar por tu espíritu, ay, tómalos, papito lindo, como tus siervos, amárralos a tus manos, papito, ponlo como una bolsita de mirra en tu pecho, Señor, y bendícelos, ayúdalos a que se arrepientan y que regresen y se restauren, y a nosotros que tú nos has restaurado, que has escrito nuestros nombres en el libro de la vida y que te estamos sirviendo, papito, danos ese don de hacer milagros ahora más que nunca, para que de esa manera podemos demostrarle al mundo tu amor, Señor. No ser alardes de fe, ni proclamarnos como salvadores del mundo, ni nada por el estilo, sino de recordarles que en el nombre del Señor Jesucristo todo es posible. En el nombre de Jesús. Hazlo pronto, papito lindo, y te damos las gracias porque tú nos has hecho muchos milagros y por eso podemos hacer nosotros muchos milagros. Gracias, Señor. Recibe la gloria, recibe la honra, papito. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos amados.